Introducción. Mover un bote requiere mucha fuerza por su peso y la fricción con el suelo. Para hacerlo más fácil, se usan rodillos y palancas, que reducen el esfuerzo físico. Los rodillos disminuyen la fricción y la palanca multiplica la fuerza del pescador, permitiendo mover el bote con menos trabajo y con facilidad. Primero, se toma en cuenta la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Luego calculamos el peso multiplicando la masa por la gravedad, que son 600 por 9.8, lo que da 5.880 newtons. El plano está inclinado con un ángulo de 10 grados y también se consideran los coeficientes de fricción. Uno de 0.50 cuando no hay rodillos y otro de 0.5 cuando sí hay rodillos. A partir de esto se descompone el peso en dos componentes, uno paralelo al plano que se obtiene con el seno de 10 grados y una perpendicular que se calcula con el coseno de 10 grados. Asimismo, el peso por el seno de 10 da 1021,1 newtons y el peso por el coseno de 10 da 5790,7 newtons. Estos valores los usamos más adelante para calcular las fuerzas totales con y sin rodillos. Ahora calcularemos cómo los rodillos reducen el esfuerzo necesario para mover los botes, comparando la fricción con y sin rodillos. La fórmula que usaremos es la que se ve acá, que es fuerza igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal más W por seno de teta, que representa la componente del peso en la pendiente. Utilizamos los datos que planteamos anteriormente de la fricción y los que obtuvimos en el plano inclinado, que fueron la fuerza normal y el componente del peso. Calculamos la fuerza total sin rodillos con la fórmula de 0.50 por 5790.7, que es la fuerza normal, más 1021.1, que es la componente del peso, lo que nos da que la fuerza total sin rodillos es de 3916.5 newtons. En la fuerza total con rodillos calculamos si es 0.05 por 5790.7 más 1021.1, lo que nos da 1310.6 newtons. Para hallar la reducción del esfuerzo, utilizamos la fórmula, que es fuerza sin rodillos menos la fuerza con rodillos sobre la fuerza sin rodillos por 100, lo que nos da 66.5%. Esto significa que al usar los rodillos, el esfuerzo necesario disminuye ese porcentaje, ya que estos hacen mucho más eficiente el movimiento del objeto. Para determinar la reducción de esfuerzo físico que ofrece el sistema de poleas, se aplicó la expresión de ventaja mecánica, la cual relaciona el peso de la carga con el número de ramales activos del aparejo y la eficiencia del sistema. La fórmula empleada fue fuerza de mano igual al peso dividido entre el número de ramales por la eficiencia, a partir de una masa de 600 kilogramos, equivalente a un peso de 5.886 newtons, y asumiendo una eficiencia del 80%. Se calcularon diferentes escenarios. Con un solo ramal, la fuerza requerida es de aproximadamente 368 newtons, equivalente a 37 kilogramos fuerza, mientras que con una configuración 3 a 1, la fuerza se reduce a 123 newtons, 12,5 kilogramos fuerza. Esta disminución confirma que el sistema de poleas multiplica la fuerza aplicada por el operador, permitiendo movilizar el bote con un esfuerzo significativamente menor y manteniendo una relación equilibrada entre eficiencia, velocidad de operación y seguridad. Los resultados demuestran que la configuración 3 a 1 ofrece el mejor desempeño práctico, ya que logra una reducción del esfuerzo del 66%, sin comprometer la estabilidad ni la funcionalidad del mecanismo. En nuestro trabajo mencionamos la ventaja mecánica, ya que esta nos explica por qué los pescadores pueden mover los botes con menos esfuerzo físico. La ventaja mecánica tiene como función multiplicar la fuerza aplicada por el pescador, permitiendo así que se mueva la carga, es decir, el bote, con un esfuerzo mucho menor al que se necesitaría si se hiciera de manera directa, es decir, si no se aplicara el sistema que estamos proponiendo. Esto permite que la fuerza efectiva sobre el bote sea varias veces mayor que la fuerza aplicada por el pescador. Para calcular la ventaja mecánica, dividimos la fuerza efectiva sobre el bote entre
la fuerza aplicada por el pescador. Este cálculo lo podemos ver más adelante cuando explicamos el funcionamiento de los distintos sistemas dentro del que estamos proponiendo, como la palanca, la fricción de los rodillos y también el torque, entre otros. Para estimar la energía mecánica necesaria para movilizar un bote de 600 kilogramos a lo largo de una distancia de 4 metros, se aplicó la ley básica del trabajo, la cual establece que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Primero se calculó la fuerza de resistencia debido a la fricción mediante la expresión coeficiente de fricción por masa por gravedad, considerando la aceleración de la gravedad como 9.81 metros por segundo al cuadrado y adoptando un coeficiente de fricción de 0.6, propio de superficies arenosas o losas húmedas. Se obtuvo una fuerza de 3.531,6 newtons. El trabajo correspondiente fue igual a esta fuerza por la distancia recorrida, dando un valor de 14.126,4 joules, es decir, 14,13 kilojoules, ya que un kilojoule equivale a 1000 joules. En el caso con el sistema propuesto, compuesto por una rampa con rodillos, el coeficiente de fricción se redujo a 0.05, resultando en una fuerza de 294,3 newtons. Al multiplicar esta fuerza por la misma distancia de 4 metros, se obtuvo un trabajo de 1177,2 joules, equivalente a 1,18 joules. El porcentaje de ahorro energético se calculó restando el trabajo del sistema propuesto al trabajo del método tradicional y dividiendo entre el trabajo inicial, lo que da una reducción del 91,7%. En conclusión, con la implementación del sistema con rodillos, la energía mecánica requerida para mover el bote disminuye aproximadamente en un 92% respecto al arrastre manual. Este resultado evidencia una mejora significativa en la eficiencia operativa y ergonómica, dado que la reducción de la fricción es el factor que disminuye el esfuerzo físico del pescador, contribuyendo además a la seguridad y sostenibilidad del proceso. La potencia se obtiene dividiendo el trabajo realizado sobre la lancha entre el tiempo que tarda en moverse. Primero se calcula el trabajo que resulta de multiplicar la fuerza por la distancia recorrida. En este caso, la fuerza representa el esfuerzo necesario para mover la lancha y la distancia es el recorrido efectuado. Luego se aplica la relación de la potencia que dice que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Esta fórmula muestra cuánta energía se usa por cada segundo. Sin rodillos, el trabajo fue de 14.126,4 joules y el tiempo fue de 10 segundos, por lo que la potencia es de 1.412,74 vatios. Con rodillo, el trabajo fue de 1.177,2 joules y la potencia resultó de 117,72 vatios. Como un kilovatio equivale a 1000 vatios, se dividen los resultados entre 1000, obteniendo 1,41 kilovatios sin rodillos y 0,12 con rodillos. Esto demuestra que el uso de rodillos se reduce notablemente la potencia necesaria para mover la lancha. Buenas, mi nombre es Laura Guillot y hoy estaré explicando el funcionamiento de la palanca y el torque en el sistema propuesto. La palanca nos ayudará a facilitar el levantamiento o el empuje inicial del bote cuando éste está detenido. Se obtiene la ventaja mecánica al aumentar la distancia entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. En el momento de comenzar el movimiento, donde se requiere vencer la fricción estática, la palanca permite que la persona genere una fuerza mayor, pero con un menor esfuerzo muscular, para así reducir la carga física y aumentar el control sobre el bote. ¿Cómo determinamos su valor? La palanca que vamos a utilizar será un máximo de 0,6 metros, teniendo la capacidad de contraerse hasta 0,4 metros, ya que la longitud de la palanca varía sobre el peso del bote que vamos a transportar, ya que entre más se aumente la longitud de la palanca, se reduce la fuerza que la persona debe aplicar. Esto se define tomando en cuenta la teoría del sistema y de los pesos aproximados de los botes. Todo esto lo podemos identificar más adelante en el principio del momento o el principio del torque. Sin embargo, podemos hacer el cálculo de la longitud ideal del bote, poniendo como ejemplo un bote de 600 kilogramos. Primero debemos hallar el peso total del bote. ¿Cómo se calcula esto? Multiplicando la masa del bote por la gravedad.
dándonos así 5.880 newton. Después calculamos la fuerza de resistencia. Para esto multiplicamos el peso total del bote por el seno del ángulo de la inclinación de la rampa más el coeficiente de fricción con rodillos por el coseno también del ángulo de inclinación de la rampa, obteniendo así una fuerza de resistencia de 1.289 newton. Con estas dos ya podemos hallar la longitud de la palanca. Se halla multiplicando la fuerza de resistencia por el radio del tambor, que es el cilindro donde se enrolla la cuerda para poder levantar el bote, y esto se divide por la fuerza que el humano podría realizar sin exagerar, o sea, la fuerza máxima permitida por el cuerpo humano o cómoda permitida, obteniendo así que la longitud ideal para un bote o un barco de 600 kilogramos sería de 0,6 metros. Ahora hablaremos sobre el torque. Sabemos que mientras mayor sea la longitud de la palanca, más torque se genera con la misma fuerza aplicada. Por eso, al usar una palanca más larga, se reduce el esfuerzo necesario. Vamos a hallar primero el radio ideal del tambor, que como se mencionó anteriormente, el tambor es el cilindro donde se enrolla la cuerda que arrastra al bote. Vamos a tener en cuenta los siguientes datos, que es masa de bote 600 kilogramos, gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ángulo de la rampa aproximadamente de 10 grados, coeficiente de fricción del sistema con rodillo que es de 0,05 μ, fuerza máxima cómoda para el usuario un aproximado de 100 newton y la longitud de la palanca para usar que es de 0,6 metros. Calculamos nuevamente la resistencia del bote, que tendríamos una fuerza de resistencia de 1.289 newton para así poder hallar el radio del tambor. ¿Cómo se halla este radio? Multiplicando la fuerza cómoda para el usuario por la longitud de la palanca, y esto se divide por la fuerza de resistencia. Obtenemos un radio ideal de 0,047 metros y 4,7 centímetros. Obtenemos que si el radio es de 4,7 centímetros, el diámetro debe ser de aproximadamente 9,4 centímetros, para así obtener una ventaja mecánica de 12,7 o redondeándolo 13, teniendo que el sistema multiplica la fuerza del operador hasta 13 veces. Como segundo cálculo vamos a hallar el momento de torque, lo que mencionamos al inicio, teniendo en cuenta que el torque es igual a la fuerza aplicada multiplicado por la longitud del brazo de la palanca. Vamos a suponer que la fuerza aplicada por el pescador es de 150 newton y que la longitud de la palanca usada es de 0,4 metros, teniendo así que el torque es de 60 newton por metros. Este torque de 60 newton por metros se transmite al eje del torno, que a su vez multiplica la fuerza sobre la cuerda dependiendo del radio del tambor. Si el tambor tiene un radio de 0,04 metros, la fuerza de resalida o la fuerza resultante sería 1500 newton. ¿Cómo se halla esto? Dividiendo el torque sobre el radio del tambor. De esto tenemos que si el pescador aplica 150 newton al inicio, el sistema le entregará 1500 newton de vuelta, obteniendo una ventaja mecánica de 10 veces la fuerza que se aplicó al inicio. Esto si se usa una palanca de 0,4 metros. En conclusión, con la ayuda de los rodillos y la palanca, los pescadores pueden mover los botes con mucho menos esfuerzo. Los rodillos reducen la fricción y hacen que el movimiento sea más suave, mientras que la palanca aumenta la fuerza aplicada sin necesidad de usar tanta energía. Los cálculos demostraron que con este sistema el esfuerzo disminuye alrededor de un 66% y el trabajo mecánico más del 90%, lo que confirma que usar herramientas simples basadas en principios físicos pueden facilitar el trabajo y hacerlo mucho más eficiente.